Entonces, yo quiero hacer una pregunta. Ustedes todos son educadores. Yo digo que la escuela es una institución moderna. Nadie me ha preguntado por qué. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué? Hello. ¿Por qué? Porque los estados comienzan a formarse, por lo menos en Argentina, en ese tiempo, y también en los niños. El concepto de niño también, el concepto de infancia, la imagen del niño que necesita ser educado también es producto de los cambios en la sociedad. ¿Alguien quiere decir algo más? Porque la escuela como institución surge en la modernidad, en las fines de la modernidad. Surge en un momento donde en 1850... O sea, casi cerca, casi no cerca, en el siglo XIX. Y sin embargo nosotros decimos que es moderna. Porque no ha cambiado desde entonces. Porque el paradigma sigue siendo el mismo. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? ¿Se entiende? Sí. Aunque surge en el siglo XIX, que es 1800, sigue siendo moderno. Antes de empezar, a mí me gustaría hacer una distinción cuando hablamos de periodos epocales, que para la filosofía como para la historia, pero no así para el arte y para la arquitectura, hablar de modernidad significa hablar del Renacimiento, siglos XV y XVI, y hablar de los siglos XVII y XVIII. ¿Está? No obstante lo cual, nosotros decimos que la escuela es un fenómeno del siglo XIX y es moderno. Y tenemos razón. Pero después vamos a ver por qué. Pero hasta acá se entiende muy bien. ¿Qué características tiene propias? ¿Por qué les decía yo que para la arquitectura y para el arte es diferente? Porque para la arquitectura y para el arte, la modernidad es hablar del siglo XX. ¿Sí? Yo no les puedo decir que mis zapatos son modernos, porque si no tendría que ser un zapato del siglo XVII. Sería divino tener un zapato del siglo XVII, ¿no? Hoy se usan de nuevo, pero es diferente, estarían un poquito viejos. ¿Está? Bueno. ¿Qué pasa en el Renacimiento? Porque ustedes tienen una persona que en el terreno de la educación es fundamental, y a pesar de que nace a fines del XVI y vive durante el XVII, es renacentista. ¿Quién es? Comenio. Bien. Comenio. ¿Qué características hay en el Renacimiento para que nosotros lo tengamos en cuenta para hablar de la modernidad? Que ustedes saben que cada época se sostiene con determinados conceptos o categorías, con determinadas ideas que explican ese tiempo. ¿Se entiende? Ahora hay ideas diferentes que explican nuestro tiempo, aun cuando haya grupos o personas que también suscriben ideas del medioevo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Les suena? Bueno, ahí te encontré, vos estabas en el doctorado. No. Trabajo acá en la cocina. Mira. Soy un desastre. No va a querer venir más después de... Entonces, cuando cambian las condiciones sociales, políticas, económicas, cambian las ideas que lo sostienen. ¿Se entiende así? Muy bien.
Entonces, había determinadas ideas en el mundo griego y medieval que no servían para explicar este mundo nuevo, que se caracterizó por qué este mundo nuevo, qué elementos hicieron que se caracterice este mundo nuevo. Primero, que este sistema de economía cerrada, como era la feudal, de una economía doméstica basada en el valor de la tierra, se va a transformar y se va a convertir en un proceso más dinámico, proceso que estaba protagonizado por una nueva clase social que es la... Pero ¿cómo sabe este grupo? La burguesía. ¿Está? Muy bien. Pero además, el valor va a dejar de ser la tierra y va a ser... el dinero. Muy bien. ¿Y el dinero es un elemento concreto o abstracto? ¿Qué opinas vos? ¿Cómo? No está. ¿Qué opinas? Viene de Canal 10 a preguntar. ¿Cómo es el dinero? ¿Por qué es abstracto? Muy bien. Lo animo para que no se me desmaye. Es un concepto. Es abstracto porque 100 pesos, que hoy valen poco, ¿cierto o no? Casi nada. Antes podía comprar más cosas. Es simbólico el dinero. ¿Se entiende? Muy bien. Esas transformaciones ligados a 3 grandes descubrimientos que hay en el Renacimiento, que son... Sí. La pólvora, la imprenta, la brújula. Pero muy bien, este grupo es bárbaro. Muy bien. ¿Y por qué son importantes? ¿Qué producen? No te vas a salvar, vamos. ¿Qué producen? Ay, perdón, no he escuchado. No he escuchado, se pone tan nerviosa que no escucha. Imprenta. ¿Qué producen? Claro. El papel, la voy a matar. Difundir las ideas, ¿no es cierto? Más que progreso, desarrollo, porque Difundir las ideas. la difusión, la democratización de los saberes, Claro. que no va a estar encerrado en los monasterios, que se escribía todo en latín, ¿se entiende? Para que solo lo pueda leer un grupo, una élite, ¿ok? Sino que se puede conocer, un proceso de democratización. Y la brújula y la pólvora van juntos. ¿Con qué está vinculado? Con la expansión, con la conquista de América, con la conquista de territorios, que va a dar origen a ese comercio y va a dar origen a las ciudades, que ya va a cambiar hasta la concepción del trabajo. Porque para la Edad Media y para el mundo griego, el trabajo, salvo excepciones, era desvalorizado. ¿Por qué? Porque lo hacían ¿quiénes? Los esclavos y los siervos, Edad Media. Esclavos en el mundo griego, los siervos en la Edad Media. ¿Y ahora por qué se va a valorizar el trabajo? Porque es ese nuevo grupo social, la burguesía que ha surgido, que hace del trabajo su característica principal. ¿Y qué hace para construir la ciudad, Pablo? A través de los burgos, del comercio. Construye puentes,
construye caminos, ¿sí? Entonces, ese trabajo comienza a ser valorizado y se desvaloriza el ocio propio de la nobleza. ¿Me siguen? Sí. La mejor expresión, como siempre digo yo, de esto son las famosas utopías. Esos 3 escritos maravillosos que son ciudades ideales, Tomás Moro, Campanella, Francis Bacon. ¿Y por qué son importantes? Porque muestran, en realidad, las utopías, por eso me interesa que retengan esta palabra, porque ustedes la van a encontrar en muchos escritos de educación hoy. Es una palabra que le encanta a ese portugués que yo respeto, que es De Sousa Santos. Boaventura. Boaventura de Sousa, que me parece maravilloso y que trabaja mucho el tema de utopía, porque nosotros tenemos un concepto de utopía un poco desfigurado. La utopía viene con ese deseo que tenemos los seres humanos de construir mundos diferentes o de pensar formas de vida diferentes. ¿Se imaginan un mundo sin utopía? Sería un mundo sin proyectos, sin deseos. ¿Está? Entonces estos tipos del siglo XVI, XVII pensaron en un mundo diferente que no iba a tener esa rugosidad, esa... por ejemplo, en la utopía de Moro, Moro critica 2 cosas de manera terrible. La pena de muerte a los ladrones. ¿Cómo se va a matar a alguien porque robe? Hay que eliminar la propiedad privada. Moro. Hay que eliminar la propiedad privada, decía Moro, para que no haya robos. ¿Se entiende? Bueno. Por eso se hicieron miles de escritos comparando con el marxismo. Muy lejos está de esto, porque igualmente en la utopía de Moro había penas y había rigideces. Pero me interesa esta idea de que se piensa un modo social distinto. ¿Me siguen? Todos pensamos muchas veces en modos sociales distintos, ¿o no? Sí. Muy bien. Entonces, todo esto cambia y da origen a la modernidad. Por otro lado, en el Renacimiento hay un acontecimiento fundamental que explica la revalorización del trabajo, pero que también explica otras cosas, que es la reforma religiosa. ¿Qué pasa con la reforma religiosa? Ese cisma entre los reformadores y los contrarreformadores. ¿Qué se discutía ahí? ¿Qué discutía la reforma? ¿Hay profesores de historia acá? El mismo poder de la Iglesia. ¿El poder de la Iglesia para qué? Para salvar las almas de las personas. Para salvar las almas, pero además de para salvar las almas, lo que se discutía era el criterio de verdad. ¿De qué? De las Sagradas Escrituras. Entonces, verdadero era lo que decía el Papa, decían los contrarreformadores, y que mandar a la hoguera a todos los que pensaran. En cambio, para los reformadores, el criterio de verdad era el criterio del sujeto individual y de su razón individual. La libre interpretación de la libre interpretación de las Sagradas Escrituras. Eso hace que en este momento, y con el advenimiento de la imprenta, ¿me están siguiendo? Sí. ¿Están aburridos? No, por favor. Miren que me deprimo, ¿no? Bueno. Sí, bien, nuestro profe.
hace, como se empiezan a traducir los textos, que se traduzcan muchos textos griegos y sobre todo de filósofos escépticos. No voy a recuperar acá el escepticismo porque no es una clase en la que me interesa que ustedes sepan el escepticismo. Pero hay del escepticismo una mirada muy escolar. Yo creo que no hay gran sistema de ideas que no tenga una dosis de escepticismo. Porque el verdadero escepticismo es aquel que propone un proceso de investigación permanente. El científico sigue un proceso de interpretación permanente. ¿Qué dije? De investigación permanente. ¿Se entiende? Investiga una cosa, descubre otra, y después otra, y después otra. Si no, no habría desarrollo del arte, de la ciencia. ¿Me siguen entonces? Muy bien. ¿Y por qué es importante el escepticismo? ¿Por qué es importante en la modernidad la duda? Es la pulsión, digamos, que busca investigar, conocer. Por supuesto. Y a veces la escuela tiene problemas con la duda, ¿o no? ¿No? El alumno quiere que el profesor le diga lo que piensa. Y muchas veces el profesor quiere que le diga el alumno lo que él piensa. Y ahí estamos. Un desastre. ¿Sí? Porque tenemos que poder escuchar lo que el otro piensa. Pero la duda es fundamental. Y la duda es fundamental en este momento de la modernidad, porque en este momento se discute el criterio de verdad. Entonces, el criterio de verdad lo tiene la Biblia, Aristóteles, Santo Tomás. No, ese criterio de verdad es el criterio del sujeto. Por eso, en la modernidad se produce un proceso de racionalización. ¿Qué quiere decir? Este hombre moderno descubre, sabe, porque también en ese momento, en el siglo XVII, surgen muchísimas, la mayor parte de las ciencias que conocemos. Entonces este hombre ve que esa ciencia es producto ¿de qué? De la razón humana. Entonces hay un proceso de racionalización. En cambio, en la Edad Media, la razón estaba subordinada a la fe. Por eso, vinculado con este proceso de racionalización, hay también un proceso de secularización. ¿Qué significa un proceso de secularización? Que por un lado están las verdades de la fe. Todos podemos tener las creencias y convicciones religiosas, espirituales que queramos. Pero eso no puede intervenir para explicar científicamente nada. ¿Se entiende? Si yo trato de explicar cuestiones basadas en dogmas, estoy en un problema. Por eso, la actitud dogmática, dogma quiere decir doctrina fija, es la de aquel que ve el mundo con anteojeras, como el caballo, ¿vieron? Con anteojeras. ¿Está? Entonces, la modernidad está vinculada con la crítica. Y esta es otra palabra que me gustaría discutir con ustedes. También respecto de la crítica, hay una noción parcial. Se cree que aquel que critica es porque lo está criticando al vecino, a la amiga. Y la crítica
viene de un verbo griego que es crino, que quiere decir juzgar, cribar, cernir. Yo siempre doy ese ejemplo. Antes se usaba un cernidor para ver la harina y sacarle la harina y se cernía, ¿sí? Por suerte ya la harina viene limpia, pero antes había que cernirla para separar lo bueno de lo malo. Significa juzgar. Significa no aceptar las cosas ingenuamente, ¿no? Sino pensarlas, discutirlas, analizarlas. Entonces, la crítica, yo lo que trato de explicar cuando explico estos temas es que ustedes vean la vinculación entre la época y las ideas. Si no, no hay forma de entender nada. ¿Qué es lo que ha pasado en esos momentos para que se piense de esa manera? Como nosotros también tenemos que pensar qué es lo que ha pasado hoy para que se piense de la manera en la que se piensa. ¿Se entiende? Ay, me está repitiendo. Siri repite lo que yo dije. Es un espanto. ¿Saben las veces que me asusto que el teléfono me agarra 2 o 3 palabras y me dice lo que yo digo? Una cosa terrible. El Bueno, teléfono le dice, mira, ¿le escuchás? un proceso también de nacionalización. ¿Por qué? Porque lo dijeron hace un rato, porque en la modernidad se van constituyendo los estados nacionales, los estados-nación. ¿Y por qué se constituyen los estados-nación? Hello. Profesores de historia. Porque había un quiebre de la modernidad con la caída del feudalismo y de todo el régimen y el contexto político, socioeconómico en el que estaba. Muy bien. Estos reyes vuelven a incorporar el poder que han perdido durante la... Exactamente. Pero relacionado porque se nos pone en duda de por qué esos reyes que eran con poder absoluto, por qué tenían ese poder absoluto. Muy bien. Me gusta. Ahora bien, la modernidad tiene sus luces y sus sombras. Porque si yo hago un salto y pienso en Argentina, esa Argentina que dio origen a la escuela, que fue muy importante, también ese Estado quería formar ¿a qué clases? Y quería dejar de lado a lo que era el criollo, el indio, comunidades originarias. ¿Me siguen? Eso quiere decir que la modernidad no fue un proceso revolucionario porque implicó cambios en el estado de cosas. Sí lo fue. ¿Está? Pero también tuvo sus contrapartidas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno. Estas características hacen que la modernidad sea optimista. Si hay un tiempo que caracteriza a la modernidad, es el futuro. La idea del progreso. La idea del progreso. Que también trae ¿qué trae? ¿Qué trae? ¿Aló? Si no tengan miedo, más que reírnos no nos va a pasar, pero con buena onda.
Profesor, yo trabajaba en una empresa privada y cada vez que venían máquinas nuevas, desocupaba cierta cantidad de gente y ocupaba solamente unos cuantos especialistas. Entonces, cada vez que había innovación tecnológica, sufríamos por dentro, porque decir, bueno, ¿quién quedará? Ahora, qué horrible que la innovación tecnológica, porque lo que usted está diciendo en pasado es una característica del presente terrible. Es durísimo. Pero eso significa que nosotros en Argentina debamos negarnos a la tecnología. No, lo que necesitamos es que esa tecnología se distribuya equitativamente. Muy bien. Porque yo odio esas visiones. Antes era divino. La escuela no era divina antes tampoco. A los chicos se les pegaba con el puntero. ¿Está? Y hoy en la escuela también hay bullying. ¿Sí? Y los directores miran para otro lado. Y las maestras miran para otro lado. ¿Sí? En escuelas que va la High Society también, ¿no? Que uno espera que, bueno, esas escuelas al menos haya profesores que hayan estudiado y sepan que no se puede hacer bullying al diferente, pero parece que no es así. Lo que yo quiero decir con esto es que la idea de progreso habla de una concepción lineal de la historia y de la ciencia, que hoy están cuestionadas. Una historia lineal implica que esto que está acá es peor y que esto que cada vez que voy más acá es mejor. ¿Y qué es lo mejor para nosotros y para la historia en general? El primer mundo cae en posiciones etnocéntricas, porque hay una civilización, una raza mejor. Y a nosotros, que estamos acá, nos toca la peor parte. ¿Me siguen? Hoy esa idea está cuestionada. Pero en ese momento, ese fue uno de los sostenes fundamentales de la escuela, la idea de progreso. ¿Sí? También la concepción lineal de la ciencia. ¿Qué es una concepción lineal de la ciencia? Vos lo escuchaste. Sí. Sí, es cuando... Haceme quedar bien. Bueno, usted decía, ¿no? Cuando pasa, digamos, de lo que estaba antes era peor, digamos, y hay un progreso hacia algo mejor. Hay como una Entonces ciencia que es acumulativa. Exacto. Y nosotros sabemos, gracias a Kuhn, que la ciencia no es acumulativa. De pronto hay rupturas, cortes, como el corte que hubo acá, que las ideas para explicar este mundo no me sirven para explicar este. ¿Me siguen? Entonces, esa concepción lineal de la ciencia, de la historia, no me sirven para explicar el mundo actual. Porque sabemos que en la ciencia se producen revoluciones, que la física de Einstein no tiene absolutamente nada que ver con la física de Newton. Son paradigmas distintos. Y eso no quiere decir que hoy no siga vigente la física de Newton como sigue vigente la física atómica, la física einsteiniana. ¿Me siguen? Otra característica de esta modernidad es la idea, que es lo que más cuesta sopesar, lo que más cuesta desembarazarnos, es la idea de que el conocimiento está vinculado con la certeza. El conocimiento está vinculado con la verdad, con una verdad que es progresiva, pero no con la certeza. Yo no sabía cuál era el ruido, era mío. Pero
Impresionante, certeza no Fanny. es lo mismo que la verdad. Pueden venir como ayudantes. La certeza es la convicción Oyentes, perdón. de que el futuro va a ser igual al pasado. Y eso sabemos que en el terreno de la física no se puede dar, que en el terreno de la química no se puede dar, que en el terreno de las ciencias sociales Exacto, la doctora Susana tenemos Maidán. Sí, sí, sí. certeza de qué va a pasar el Una domingo. genia. Tenemos certeza del comportamiento Social. de sus alumnos, No, no. de sus parejas, de sus amantes, de sus novios, novias. No, ¿no es cierto? No hay certeza. Sí, De sí, pronto el Susana tipo Maidana. dijo, "Voy a comprar cigarrillos", Sí, sí. y se fue, o la mujer hizo lo mismo. ¿O no? No Sí, hay Fanny. certeza. Susana Maidana. Otra característica de esta modernidad, y que también es una escuela, una característica de la escuela, es la idea de que el sujeto es fundamentalmente racional. Es una razón. Yo siempre digo de manera quizá exagerada que para la escuela el alumno es una cabeza sin cuerpo. ¿Me equivoco? No, no me equivoco. Y en la casa muchas veces el cuerpo de nuestro hijo, de nuestra hija, no existe. O existe de otra manera, ¿no? Nena, estás gorda, no comas más. Cuando el modelo en una casa es un modelo muy exageradamente, después hay problemas. ¿Sí o no? Bueno. Este sujeto racional, que es un sujeto en el que hay que dominar y tener a raya las pasiones, las emociones, los instintos. Y sin embargo, la razón está asociada con la pasión. Porque si no hay pasión, no hay posibilidad de construcción de conocimiento. ¿Se entiende? Tengo que enamorarme de aquello que estudio. Y a veces pelearme con aquello que estudio. Pero si no circula la pasión, no hay posibilidad de conocimiento. El que piense distinto puede levantar la mano y podemos pelear un rato. Argumentando, claro. Que a mí me gusta, ¿no? Ajá. Sí, a mí me gusta. Y armas llevarlo, profe. Bueno, estas son las características de la modernidad, pero hay otra característica que también se da de manera muy fuerte en la escuela, que es esta idea de que conocer es copiar. Esto significa una concepción especular del conocimiento. Un sujeto que está acá y algo que está acá afuera, y que se cree que el sujeto sale. ¿Habrán visto alguna vez el librito de Hesse? Si lo tienen, desháganse de él. Como que sale, atrapa y vuelve a meter en su cabeza. Esto parte de dos prejuicios. Uno, que el sujeto es pasivo, que simplemente reflejo lo que está afuera. Y otro, que lo que conozco, que el objeto, está terminado. Si el objeto estuviera terminado,
Voy a pedir un ejemplo. A ver, ¿alguien vio Los Puentes de Madison? Es una película que a mí me atormenta, igual que La Pilar Sordo me atormenta en la vida, ¿no? ¿Alguien vio Los Puentes de Madison? Sí. A ver, sean valientes. Mujeres y hombres han visto Los Puentes de Madison, sí. ¿Quién más? Qué malos que son, ¿por qué no son honestos? No, bueno, busquemos una película que hayan visto varios. Ahora no va a haber ninguna que haya visto. A ver. Ay, ¿cuál puede ser? ¿Eh? Titanic. Bueno. Vamos a ver Titanic, todo el grupo. ¿Y todos vamos a pensar lo mismo de la película? Todos vamos a construir un objeto película distinto. ¿O no? Yo puedo decir, a mí ese tipo de cine no me gusta. A mí me gusta un cine más denso, con cosas que me hagan pensar. ¿Está? No veo películas de terror porque me tapo los ojos. Espectacular, Fanny, espectacular, lleno. Me los tapo. Y no veo películas románticas porque me parecen que las mujeres y los hombres son siempre iguales. ¿Sí? ¿Qué se debe hacer? Y Los Puentes de Madison es romántica. La tipa está enamorada de Clint Eastwood, su familia es un horror, pero en aras de mantener la familia, ella lo deja a Clint Eastwood y se queda con el marido. Es patética la película. Muy bien. Y me ha costado enojos a muerte con amigas mías, que me han quitado el saludo. Vos porque no conocés la mentalidad italiana. ¿Cómo que no? Mis abuelos también eran italianos igual que los tuyos. ¿O no? Pero prefiero otra concepción de mujer y otra concepción de hombre. ¿Está? Bueno. Con esto quiero decir que conocer no es copiar. Y la escuela todavía sigue teniendo esa matriz. Esta idea que lo que está acá es una... ¿Te molesta que te toque? Es una cabeza vacía, la que decía Freire, meto, almaceno y cierro. Pero esta cabeza que está acá es una cabeza que trae un bagaje propio, una historia propia, un lenguaje propio, ¿o no? Por supuesto. Que yo tengo que poder escuchar. En cambio, al maestro le gusta mucho dar recetas. ¿Sí? De lo que tiene que ser, de lo que tiene que sentir, de cómo tiene que vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no funciona. Porque la modernidad tenía mucho de disciplina. Yo les conté lo maravilloso que es una utopía. Sin embargo, las 3 ciudades utópicas son ciudades que en cierto modo eran invivibles, porque todo estaba tan reglamentado, el tiempo de la comida, el tiempo del estudio, el tiempo del trabajo, los hijos que tenías que tener, la comida que podías tener, es insoportable. Cuando hay mucha regla, hay poco margen para la libertad. ¿Me siguen? Por eso hay países donde a uno, por más que sean países limpitos, ordenados y bonitos, le resulten asfixiantes, ¿sí? Porque todo está demasiado reglamentado. Entonces da poco juego a la libertad y a la creatividad humana. ¿Qué estaba diciendo antes que me perdí? Conocer no es copiar. Ahora bien, en aras de defender a la modernidad
debo decirles que hubo un filósofo moderno, y les digo esto porque lo pueden usar en una tesis, en un trabajo. Por eso yo digo, no hay peor cosa que estudiar algo de manuales donde te den un conjunto de recetas que no dan espacio a otra cosa. Hubo un pensador que es el antecedente del famoso construccionismo, de que conocer es construir, del cual Piaget toma muchos elementos, que fue Kant en el siglo XVIII. Un pensador alemán del siglo XVIII, que sostuvo que conocer no es copiar, que el sujeto construye el objeto de conocimiento. Y digo más, que aún los psicólogos que trabajan la psicología de la Gestalt no están enterados que Kant es un antecedente de la psicología de la Gestalt. El hombre percibe formas. ¿Se acuerdan esos famosos dibujitos de la teoría de la Gestalt? ¿Alguien quiere ir a hacer alguno al pizarrón? Porque yo dibujando no cuenten conmigo. Pablo, ¿te acordás de un dibujo? Anda. Pobre Pablo. Aprendió la lección, Pablito. No, me busca, se ocupa del café, me maltrita. Y le diré que a mí no me desagrada en lo más mínimo. Yo más o menos recuerdo que era así, y se dividía en dos, y uno lo veía a lo lejos y tenía una forma, llámese mariposa, murciélago, y tenía esa forma. ¿Te acordás las dos copas? Sí. ¿Y por qué no pasás vos también? ¿Pasá? Sí. Por favor, están pidiendo que pasen ahí. Ahí viene, ¿eh? Que tenía el perfil de las dos caras. Hay otro valiente, Pablito, un A valiente. ver, Así. acá tenemos pintores, dibujantes. ¿Qué enseñás vos? Biología. Ah, saben dibujar. Mira, está genial. Con algo así era, digamos. Sí, Esto es un recuadro. esmerate un poquito. Según la percepción de cada uno, se podían ver dos cosas. Bueno, acá no está bien dibujado, pero en teoría esto sería una cara. Si vos lo ves, según tu forma de pensar, de sentir, tu matriz, vos podés acá ver dos caras o podés ver una cosa. La vena, la copa, aunque sea. No puedo, tengo que dejar el celular, Elsa. Y pido disculpas por el temblor de mis manos, pero Entonces, ya he dado esa es alguna la opinión, prueba de Elsa. que veo totalidades. ¿Sí? Una serie de puntos en el pizarrón. ¿Qué veo yo de lejos? Una línea. ¿Sí? O si dibujo dos ojos, una nariz, una boca, veo una cara. Porque el hombre, y eso lo dijo Kant, siglo XVIII. ¿Está? Quiero comentarles que... ¿Qué es eso? Fanny, no, un abrazo, me encanta. ¿Bebé? ¿Qué Bien. pasa? Con la mamá, sí, pasa con la mamá. No, se puso a colgar. ¡Ah, toda la familia! En familia viene. En familia. ¡Qué genial, mirá! Pero no quería entrar el chiquito, ¿no? Me parece. Yo siempre digo que la educación es en general, y siempre explico, educación, escuela, estoy hablando de todo el sistema educativo e incluyo la universidad. ¿Sí? No creo que el problema es el colegio secundario. Creo que muchas veces
la universidad, también aburre. ¿Sí? Y es un plomo, muchas veces. Y habla un lenguaje muy alejado de su interlocutor. Entonces, yo digo que la escuela ha estado influida por una línea muy importante, que es una línea que se da en el siglo XVII. Perdí mi... Ay, gracias, lo estaba viendo. Vos sabés que nunca falla. Yo no traigo esto porque tengo un borrador con tizas, pero siempre que doy algún día y curso de formar, siempre había alguien que tenía borrador. Eso me fascina. Bueno. Yo digo que hay una línea que atraviesa la escuela, que es la que empezó con Platón y que sigue con el pobre Descartes. Que gracias a Descartes los psicoanalistas comen, viven, gracias a Descartes los posmodernos hacen posmodernidad, la literatura francesa, Lacan, todos critican a Descartes. ¿Está? ¿Y por qué digo esta línea? Porque esta línea sostiene eso, que conocer es un ascenso. ¿A dónde? A las ideas. ¿Y que hay que dejar de lado qué? Che, cuando hice una vez así me dijeron la sombrera. El cuerpo, los sentidos, los sentimientos, ¿o no? Las emociones. Los hombres no lloran. ¿Está? Sí, esa línea que se inicia en Platón, que caracteriza al hombre por su alma, por su pensamiento, también está en la escuela. ¿Sí? ¿Qué le importa a la familia y a la escuela? Que el chico sepa matemáticas, lengua, no importa, no sabes ajedrez, no sabes, no importa. ¿Sí o no? Sí. Este que se llama, en la modernidad yo tengo dos grandes líneas. Yo les doy unos tips para que ustedes, en el siglo XVII, el modelo que rigió el pensamiento era el modelo de la matemática. Porque era una ciencia en el siglo XVII muy desarrollada. Eso explicó o explica que en el siglo XVII se desarrollen filosofías racionalistas, que suponen que el hombre nace con ideas innatas. ¿Ok? Nace con ideas innatas, que no necesita de la experiencia, que el hombre es su razón, que los sentidos, los sentimientos son una carga. Platón decía, soma scena psique, el cuerpo es la cárcel del alma. ¿Ok? Bueno. ¿Y por qué la matemática? ¿No molesta que pegue un gritito, quédate acá, da vuelta, sé lo que... ¿No tenés para darle nada? ¿Querés un alfajor que me trajeron a mí, pero me permitís que lo regale? Toma, engordá vos, que yo no. ¿Te gusta? Es rico, ¿no? Mira cómo mira. ¿Qué tiene la matemática diferente de la física? ¿Qué profesor de matemática hay acá? Ah. Soy ingeniero de matemática y física. Bueno, dale. ¿Qué diferencia hay entre la matemática y la física? A ver, la matemática puede explicar algunos y predecir algunos fenómenos físicos.
Y cuando yo enseño matemática, me dice usted, profesor de ciencias naturales, sin embargo, la física tiene modelos matemáticos para predecir. Entonces me encuentro... pero no me explican lo que... Yo entiendo perfectamente, la Sí. matemática se aplica Sí. a la física, a la naturaleza, a la biología, a la cocina. Sí, sí. Cuando Las mido proporciones. cuánta harina pongo, Correcto. a la astronomía, a la música, A todo. a todo. Así. No te pregunto eso. Bien. ¿Qué te estoy preguntando? También yo quiero que él me Claro. Ella quiere que yo le No, conteste. si no mejoró, ¿vale? Bueno, no, Esto. exacto. Es exacta, dice la compañera. ¿Qué quiere decir que es exacto? Que hay un solo resultado para cada Que hay un solo resultado. ¿Qué más? Sí, es universal. ¿Y cómo caracterizan a los entes matemáticos? Abstractos. Razonamiento y en todas las disciplinas. Muy bien. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los objetos de la matemática? El número y la figura. Sí. Aritmética y geometría. Bien. ¿Ustedes alguna vez, doy un ejemplo que me lo dieron a mí cuando estudiaba filosofía y que me fascina, por eso lo repito? ¿Alguna vez vieron a un número 2 esperando el ómnibus? No, ¿no es cierto? ¿Vieron a un triángulo? ¿Abrieron la puerta y recibieron un triángulo? No. ¿Qué quiere decir? Son formales. Son formas que pueden tener cualquier contenido. Por eso ahí hay exactitud y hay certeza. En cierto modo. Punto. Además son ciencias demostrativas. Pero por otro lado, ¿de dónde surgen los entes matemáticos? Surgen de la mente del sujeto. Entonces, son ciencias a priori. Esos objetos están y son independientes de la experiencia. ¿Me siguen? Son a priori. Y la matemática es una ciencia que trabaja con elementos a priori, demostrativos, ofrece certeza, trabaja con el análisis. Ese va a ser el lema del racionalismo. El hombre nace con ideas innatas. ¿Se entiende? Analizo, llego a la parte más simple, porque la parte más simple es lo que me da certeza. En cambio, lo complejo genera confusión. ¿Me siguen? Por eso, la mayor parte de los filósofos del siglo XVII son matemáticos, científicos, racionalistas. La escuela sigue un formato racionalista. Cuando todavía se siguen tomando exámenes con multiple choice, está caminando por ese camino. Porque en el terreno ni de la física ni de la química, hoy el multiple choice sirve. Ni hablar en las ciencias sociales. Salvo que me interese preguntar qué fecha fue tal cosa, verdadero o falso. Que sería espantoso. ¿Me siguen? Bien. En cambio, el siglo XVIII ¿ya se terminó el alfajor? El siglo XVIII, ¿le diste a tu hermano? Sí, ¿no? Bueno. El siglo XVIII, la ciencia por excelencia, ¿cuál va a ser? La física. ¿Y quién es el que aún ahora sigue siendo válido en física? Newton. Entonces, el siglo XVIII
se va a basar en Newton. Por eso, esta línea filosófica del siglo XVIII no es racionalista, es empirista. ¿Por qué? Porque Newton va a decir, Experimentar. el método es observar hechos particulares y dar la ley. Y nosotros tanto creímos en eso que todavía tenemos esa imagen ingenua de Newton debajo de un árbol, que al tipo se le cae una manzana, 2 manzanas, 3 más, pobre cabeza, ¿no? 3 manzanas y después dice, todas las manzanas caen por la acción de la gravedad. Ahora, que existan corrientes empiristas que no sean racionalistas, es decir, que crean que el conocimiento empieza por los datos sensoriales, no quiere decir que no esté actuando la razón. ¿Se entiende? La razón está actuando igual. Lo que quiere decir la diferencia entre racionalistas y empiristas, que para los empiristas la ciencia necesita de la observación y la experimentación. En cambio la matemática no, porque trabaja con entes ideales. ¿Estamos? Ahora bien, sí me interesa, en aras de sacar prejuicios, que me parece que puede ser lo más importante para ustedes. El siglo XVIII es el siglo de la Ilustración. ¿Qué quiere decir ilustración? La luz de la razón. La luz de la razón. ¿Qué más? Ah, estás haciendo Atrévete a trampa. pensar por ti mismo. Qué Sí, bien. eso lo La dijo profe dijo ayer rico. Kant, que era un hombre de la Ilustración. Ahora bien, hay una visión esquematizada y pobre de la Ilustración que cree que únicamente el iluminista es el racionalista. ¿Me siguen? Porque son las luces de la razón, ¿se entiende? Sin embargo, la Ilustración es un movimiento contradictorio, complejo, que tiene a filósofos racionalistas, materialistas, filósofos sensualistas, filósofos que hoy diría serían pansexualistas, como por ejemplo Filósofos pansensualistas. Está esperando una no respuesta. puede ser que no lo sepa. Marqués de Sade. El Marqués de Sade, exactamente, Pablito, qué filosofía gran tocadora. salva. O Ropa, sea, Pablito. con esto quiero decir que no se basen en esquemas para estudiar algo. Sí, quería decir, pero nadie habla acá, nadie da una opinión. ¿Entienden? Es importante. Lo que caracterizó a la Ilustración no es la iluminación de la razón, sí el hecho de que generaban un pensamiento independiente. Como dice la compañera, Kant tiene un hermoso artículo que se llama ¿Qué es la Ilustración? Y dice, la Ilustración es el pasaje de la minoría a la mayoría de edad. ¿Y Marqués por de qué se Sade. caracteriza? Por el uso de la razón, por no guiarme por prejuicios, por no guiarme por lo que otros me dicen, Por verdades establecidas. por verdades establecidas, sino criticar, juzgar, analizar, no estar en la mirada ingenua. Es como, lo veo como lo que planteaba Piaget, digamos, de la conclusión, la asimilación,
Lo que planteaba Piaget lo sacó de la filosofía, querido colega, ¿no? Te informo. Claro, no, sí, por eso digo que hablo de detalle. Exactamente, sí, por supuesto que sí. Que me parece que es interesante. Ahora bien, esta ilustración es tan contradictoria que hay filósofos que sostienen que la razón es esclava de la pasión. Yo hice mi tesis doctoral sobre David Hume, que era quien sostenía que la razón es esclava de la pasión. Siglo XVIII. Como no era que la razón ilumina, no ilumina. ¿Está? Muy bien. Quiero decirles además que si bien esta modernidad se caracterizó por dar leyes universales de la ciencia, de la ética, de la política, se caracterizó por buscar universalidades, no obstante lo cual, hay filósofos que sostienen que el arte y la moral no se caracterizan por la universalidad. Idea que da para pensar hoy, porque yo pregunto, ¿es posible tener leyes morales universales en sociedades multiculturales como las nuestras? Y que diga, esto es así. No, porque caigo en posturas fundamentalistas, dogmáticas, que no funcionan. También me interesa, sí. No, y quería agregar, no añadir esto que precisamente Kant agrega a partir de la máxima universal, del pasaje del que usted mencionaba de lo mínimo a lo máximo, eso de decir, obra de tal manera que puedas desear que la máxima de tus acciones valga como ley universal. Pero yo no rescato a Kant con eso, porque lo que él te está diciendo no es lo que tenés que hacer. No te dice tenés que hacer tales y tales cosas para tener el bien, No. Lo que él te dice, que si vos haces algo que vale como ley universal y vas y le robás a tu vecino, si esa es una ley universal, tu vecino va a venir y te va a robar a vos. ¿Se entiende? Porque él no le está dando contenido, no está diciendo en qué consiste la moral. Y Hume, que es el más reactivo, disruptivo de todos, va a decir que tiene que ver con la teoría del gusto. Lo que al sujeto le gusta. Y con eso rompe todos los esquemas. Disculpen, sí. usted decía que uno decía que la pasión, que la razón era prisionera de la pasión o algo así. Sí, porque había leído una idea muy similar de Bertrand Russell, que hablaba de que no somos muy científicos por naturaleza en realidad, sino que no estamos analizando todo el tiempo cada una de las acciones que hacemos. Entonces la ciencia está como muy separada de nuestra experiencia cotidiana y solamente se aplica en los ámbitos en que se puede aplicar. El resto del tiempo, cada acción que hacemos la hacemos no de forma autómata, pero casi siempre guiados por impulso, por instinto, por deseo, por sentimiento. Así es. O sea, como que la razón realmente está, no la razón, pero por lo menos la ciencia, el conocimiento científico está bastante alejado de... Yo les voy a decir, Kant tiene la virtud de ser un filósofo ilustrado del siglo XVIII, pero que marca toda la filosofía contemporánea.
Y era un gran metafísico que criticó a la metafísica. Por eso siempre digo, no le quiten a los pensadores las contradicciones. Es lo más rico que puede tener un pensador. Y uno trata de quitarle las contradicciones. No, porque en realidad no es una contradicción. Kant dice, la metafísica no es una ciencia porque ese conocimiento no parte de la experiencia. Es algo que vos creas que Dios te viene a visitar, lo podés captar por los sentidos, viene a tu casa, o la noción de alma. No, son entidades metafísicas, no son objetos de la ciencia. ¿Y qué Dios, el alma, porque Kant es un gran metafísico, qué papel cumple? Guían la acción. Para el religioso, Dios guía tu acción. ¿Se entiende? Pero no es una ciencia. Y decir eso en la tradición metafísica, wow, es decir mucho. A mí me gustaría que ustedes, bueno, estas ideas se van a reforzar en el positivismo, que va a ser lo que va a dar origen a toda esa generación del 37, porque el positivismo también se va a basar en Newton, también va a buscar la observación y la experiencia, y todo lo que no va por la observación y la experiencia no funciona. Ahora me decían que el positivismo era una doctrina que planteaba lo que iba a ser considerado ciencia, digamos. Exactamente. La autorización de los métodos. Exactamente. ¿Y qué es lo que sufrimos muchas veces los que hacemos investigación? Que te piden, además a mí me mandan cosas de evaluar del CONICET y me dan una grilla donde me hablan de métodos, de esto, del otro, y yo contesto, no corresponde, porque el filósofo no va a hacer la medición que tiene que hacer el bioquímico. Entonces, estamos aplicando criterios de las ciencias de la naturaleza para las ciencias sociales. Pero hay otra cosa que lo dejo ahí porque veo que ahora están cansados, hemos hablado, son las 8 sin parar, pero me gustaría que lo piensen. Una sola cosita. Comte no solo se caracteriza por eso de buscar el elemento particular, la verificación, conocimiento objetivo. ¿Hay conocimiento objetivo? No, no hay. Yo construyo el conocimiento de acuerdo a mi enciclopedia, ¿o no? A mis saberes, a mi formación. En la televisión se matan. Periodismo partidario o objetivo. No existe el periodismo objetivo. Es una construcción lo que hace cada periodista, de un lado y de otro. Y cada uno pone las verduritas que le parece. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque miro el mundo con una teoría, con una formación, ¿sí? Con una biografía personal que hace que vos leas el mundo de manera distinta a otro. ¿Me siguen? Pero hay una cosa peor aún. Comte, como creador de la sociología, llamó a la sociología física social. Oh my God. Física social. Y la dividió en estática y dinámica. ¿Le suena? La física se divide en estática y dinámica. También habla de los estadios, del progreso, las famosas líneas de orden y progreso de Brasil. ¿Está? Pero algo más terrible. La sociedad, para Comte, era una naturaleza, un organismo. Ha sido tal la influencia de esta noción que todavía seguimos hablando
El cáncer social es la droga. O sea, estamos a una sustancia, que no es el problema la sustancia, sino el problema es quién y por qué consume, ¿sí? Es el flagelo, términos que vienen de la medicina. ¿Y saben cuál creo es el problema fundamental hoy? Que se naturaliza lo cultural. ¿Entienden eso? Denme un ejemplo. Consumir alcohol antes de ir a la fiesta. ¿Cómo? Que los jóvenes hagan previas antes de ir a la fiesta y que tomen alcohol desmedidamente. Pero no, quiero decir otra cosa. A ver. Perdón, esto que dijiste vos también me suena. ¿Por qué es demonizar al joven? El joven que tiene que tomar alcohol antes de la fiesta es porque hay una propaganda que te meten en la cabeza que vos tenés que ser divino, que ella tiene que ser divina, que tenés que durar mucho, que tenés que tener La presión social, las propagandas, el medio, los roles. Si no consumís alcohol, no sos chispeante. Esos son mensajes subliminales más que nada. Más que subliminales, son bien Explícito. expresados. Están todas las novelas que se comen a la tarde. Son así. ¿Cómo es el prototipo de mujer? ¿Cómo es el prototipo de hombre? ¿Cuál es el prototipo de familia? Yo les decía al grupo de formar que hicieron un curso conmigo. Los mayores consumidores de Viagra no son la gente grande, son los jóvenes. ¿Por qué? Experimentadores. Porque tienen que tirarse del placar, porque la sociedad exige o no. Esa es la realidad. Porque el Viagra se pensó para la gente grande. Ahora, tampoco creamos que el Viagra funciona en el deseo. Y si no hay deseo, no hay Viagra que valga. Che, no van a... Esto no lo van a reproducir. Apunten todo lo que quieran. Apunten. Como yo digo a esta altura de mi vida, digo lo que pienso y hago lo que quiero. Por eso hago esto. Hago lo que quiero, porque a mí me gusta lo que hago. Y no me importa lo que digan los demás. ¿Está? Porque además ustedes son adultos, los niñitos eso no entienden, y por otro lado, si entendieran, también tienen cuerpito, ¿está? Más liberado de lo que lo tenemos nosotros, ¿sí? Porque muchas veces nuestro cuerpo estuvo demasiado sujetado a cosas y exigencias, a culturas antiguas, que no son tan antiguas, ¿no? Que no son tan antiguas, que ojalá fueran antiguas. No son tan antiguas, siguen estando y siguen jorobando a la gente, y mucho. Me gustaría que piensen, porque la próxima clase no va a ser esta que viene, no me acuerdo si el 21. Voy a dar posmodernidad, porque no me ha honrado Juan Pablo con una, sino con 2 clases. Pero está bien porque va a ser una continuación, digamos, vamos a romper muchas de las ideas que acá hemos tratado de construir. ¿De dónde los conozco ustedes? De la televisión. A vos. Está preguntando el profe. Pero en el edificio vivimos.
Pero tenés una cara como que te vería todos los días como Rob. Así que en los negocios donde yo voy, ¿a qué negocio voy? Me voy a parar un poquito. ¿Cuál de todos? No, todo el mundo sabe que vivo enfrente de la secretaría. Che, yo tengo que ir el sábado ahí a Tati Viejo a una cosa que hay de formar. Y me habla un chico para decirme, porque yo le digo, mirá, si querés yo pongo mi auto, pero yo soy despistada en la calle, entonces prefiero que alguien me lleve a Tafí Viejo porque nunca voy. Me dice, sí, profe, lo estoy viendo. ¿De dónde? De la ventana. Porque vive al frente. La educación está acá y yo vivo en el segundo piso. Cuando no está bajado el toldo, me estaba hablando ahí y él me hacía así, yo le hacía así. Mal me mira, pero digo, es tremendo esto. Sí, de la zona, vos tenés, ¿y qué negocio está vos? ¿Pero qué vendés? No, después lo va a decir, pero recién hacemos propaganda, ¿cómo se llama? Praga, sí, Praga. Pero me dejé de ir porque me enojé con tu marido, ¿verdad? Muy bien. Tremendo la profe. Es divino, yo lo halagaba hasta que un día le dije, no me podés cambiar esto por esto, sabes que soy vecina, todo, no me quiso cambiar, dije, y me da una bronca. Compro unos aritos chiquititos que me hacen juego. ¿A qué hora estás vos? Muy bien, profe. Muy bien. Bueno, voy a Espectacular. superar. Espectacular. Que la que pierdo soy yo también. Sí. Pero yo le veía la cara a eso y yo le digo, de la facultad no es. ¿De dónde? De formar, no sé. Una broma. Es cierto, porque voy a tomar café por ahí siempre. No, voy a volver. Qué bien. No, me meteré el orgullo y bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido? Muy defraudados que no haya venido el ministro y haya venido yo. No, por favor, profe. Eso me gusta, tengo autoestima alta. Bueno, sí. No terminé de explicar, eso me gusta que me controlen. Nadie se mueva, esperen. Yo creo que uno de los problemas fundamentales que está atravesando la cultura actual es la naturalización de lo social. ¿Qué es naturalizar lo social? Naturalizar, es natural que las mujeres se pongan la trabista, se vistan de rosa, que los nenes se vistan. Naturalizar lo social. Eso es cultural y social. ¿Cómo nos vestimos cada uno? ¿Qué nos gusta? El rol de la mujer. El rol de la mujer. ¿Hay una familia naturalmente constituida? No, mis queridos colegas, es cultural, por eso las familias han tenido diversas formas de constituirse. Si yo digo que es natural esto, estoy diciendo que otra familia que se constituye con 2 varones, con un varón, con 2 mujeres, con los abuelos, también es una familia. El Estado no es natural, es cultural. El Estado se produce a través de un convenio, de un pacto. ¿Está? ¿De dónde viene? ¿Quién construye eso? ¿Nosotros? Qué buena pregunta la tuya. Nosotros también seríamos cómplices. Vos me estás preguntando algo que es lo que yo intenté decir y que es lo que creo que hemos visto en ese curso de formar, que fue muy largo y que vos no fuiste, te lo perdiste. Yo creo que una formación
a lo largo de toda la alfabetización, a lo largo de los medios, que te dicen esto es natural y esto no es natural, que demoniza a la juventud, que demoniza a la gente humilde, que demoniza a los pobres, que yo tengo que agradecer, y esto vale para la ¿cómo se llama la chilena que hoy? Pilar Sordo. La Pilar Sordo. Me levanto todos los días y tengo que agradecer que respiro, que camino. No. La vida la construimos nosotros. La construimos con alegrías, con tristezas, con obstáculos. No siempre la vida nuestra fue maravillosa. ¿Sí? Pero la fuimos construyendo con todo eso. Pero la construimos nosotros. ¿Sí? Si no están esas fotos horribles que circulan, no sé si la han visto porque qué pena que la saqué. Es una persona sin pierna que trabaja, una persona sin brazo que trabaja, una persona sin dos piernas que trabaja, una persona sin dos brazos que trabaja. ¿De dónde sacaron esa foto? ¿A esa gente le pagan? ¿De qué lugar de la explotación más terrible? Porque una persona así no debiera estar trabajando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Aceptar como natural lo que es cultural. Esa es la trampa. Por eso también digo esto. Tampoco me gusta mucho la onda de las neurociencias para meterlas en temas educativos. Qué horror, ¿no? No es voluntario, no es que la gente que va a Pilar Sordo, no, ella se instala porque hay dinero de por medio para que se instale y la gente es capaz de quedarse sin un peso creyendo que ella te va a dar felicidad. Es lo mismo que la Iglesia Universal, lo mismo que prender la tele a la noche y ves la gente que te promete, la gente que compra libros de autoayuda. Se agarran de la necesidad de la gente. Eso es terrible. Eso lo vio de manera brillante Foucault. Entonces, es verdad más o menos lo que dicen la mayoría de los marxistas, pero que están en contra del capitalismo, que el capitalismo busca crear ese vacío, esa necesidad. Yo haría una distinción. Una distinción. Una cosa es el capitalismo de la modernidad y otra cosa es el neoliberalismo actual, donde antes vos decías, bueno, los que manejaban el poder, Estados Unidos, Rusia, hoy son pool de capitales, hoy el poder no tiene rostro, es pool, es dinero, es financiero. Y lo financiero ha tapado a la vida humana. Y ojo, que eso lo decía un pensador francés, que es Alain Touraine, que tiene cosas muy lindas y que piensa muchas veces como latinoamericano. No es lo mismo. Una cosa es este neoliberalismo que quiso fundir al Estado, que funde al sindicalismo. Eso es tremendo y que es fundamentalmente egoísta. Que la palabra solidaridad no existe. Que van en esa falsa meritocracia, que si a vos te va mal es culpa tuya que te vaya mal. No sé. Y yo creo que no es culpa de uno. Que uno sí tiene que hacer lo imposible por transitar por la educación, sí. Y que uno tiene que hacer lo imposible por educarse. ¿Por qué? Porque es el único arma que va a permitirte independencia. Va a permitirte emanciparte. ¿De qué? De cadenas mentales, del maltrato, de que te traten como un número, de que te maltraten. Sí, pero eso es lo de mis circunstancias. Para poder tener visión para ver si te vas a desarrollar o no.
Si vos tenés una circunstancia hostil, no es la suerte, la oportunidad. Porque a veces, yo he venido de una familia muy pobre, pobrísimo. Somos dos. Pero mis padres tenían clarísimo que no querían que yo repitiera la historia. Qué bueno. Y porque uno podría haber pensado, por eso yo también insisto, un lugar como un mío, de hablar, yo nunca creía en el príncipe azul. ¿Qué es creer en el príncipe azul? Odio Tinelli, porque las chicas creen que si van a Tinelli van a ser famosas, van a tener plata, se van a casar con un tipo rico, van a tener auto, van a ir de vacaciones a Miami. ¿Se entiende? Y no hay príncipe azul. Porque vos tenés que ser, en cierto modo, tu príncipe azul. ¿Eso quiere decir que todos los hombres son una porquería, todas las mujeres no? Para nada. Para nada. Pero yo quiero tener las riendas de mi vida. Y a mí me encantaría que cuando yo doy clase, estas cosas hagan mella. Que uno no venga a estudiar porque la mamá te obliga, porque el papá, porque... No, ponerle garra. Que te va a servir para que no te maltraten. ¿Sí? Para decirle al vendedor, me trataste mal. No, porque voy a volver, juro. Muy bien, pro. Está hablando por los de Praga. Pero uno tiene que poder defenderse. ¿Por qué? Porque yo soy abogado. Sí. Y en el negocio, como usted menciona, tenemos establecidas ciertas normas que ocupamos para todo el que es igual. Entonces, si yo le recibo a usted el cambio de un ladito, significa probar. Mira, la abogada no se cayó. Tiene razón. Tenés razón. Tenés razón. No, no me pasa. Quizás, ¿sabés lo que pasa? Yo estoy acostumbrada. No, ya sé, pero me pareció que si yo era cliente, Larito, juro que no lo he probado. Y yo te voy a decir una cosa, porque también muchas veces protesto con los códigos de nuestro país. Vos no podés cambiar nada y que te devuelvan la plata. Y en otras partes del mundo sí. En otras partes del mundo cambiás antibióticos, cambiás frascos llenos. Y yo pregunto, ¿y por qué no vas a cambiar? ¿Podés cambiarlo? Sí, me cayó mal, lo cambio. Porque hay una credibilidad en el otro. Por supuesto, en nuestro país no, porque la gente iría a cambiar el zapato 2 meses después cuando se lo puso con la fiesta. Pero bueno, hay gente que no actuamos así, ¿entendés? Yo no actúo así. Una norma dice que los alumnos tienen que llegar y tener... Yo jamás dejé libre a nadie por falta, porque me parece que lo importante va por otro lado y siento que el otro ha faltado por cosas importantes. Y los que me conocen lo saben, ¿entendés? No quiero entrar en una polémica. Está bien, vos te quedaste pensando y lo dijiste. Pero yo creo que perdí, porque a mí me encantaba ir a comprar cosas ahí. No, está bien, lo que pasa es que el mensaje que le sucede a usted le puede suceder a otros. Estoy de acuerdo. También dice lo mismo, si yo hago un lugar, a usted también tiene que hacer lo que yo quiero comprar porque va a decir usted misma no. Pero juro que no estaba usado. Me parece, sigo insistiendo, me parece que era una pulsera, no era un anillo. Pero no importa.
persona le falté el respeto, ¿no? Acepté lo que él me decía y me fui. Y dije, the last. No, pero no hubo falta de respeto, ni de él, ni de mí, eso te lo puedo asegurar, no, jamás faltaría el respeto a nadie. Pero no, estamos en esto por una comparación, esto fue por culpa, que no me puedo quedar callada y lo conté, lo temprano, maldita la hora, pero te lo tendría que haber preguntado después. Bueno, disculpen la discusión y nos vemos, bueno, la semana que viene, miércoles, y después